Hola amigos de Noticias 24, hoy tenemos con nosotros al secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, con quien estaremos conversando en una entrevista especial en este domingo. La primera pregunta que tenemos, Henry, es, recientemente el presidente de la República te mencionó en una de sus alocuciones diciendo un comentario sobre ti, dentro de todo positivo, porque decía que contigo se conversaba dentro de la Asamblea Nacional y que tuvieron debates cada quien con su posición. ¿Qué opinas sobre esas declaraciones de Nicolás Maduro? Bueno, que realmente era verdad, porque en la anterior Asamblea Nacional, como antes en el Congreso de la República, no en esta Asamblea Nacional, pues los factores que intervenían políticamente en el anterior Congreso como senadores y diputados y después en la anterior Asamblea Nacional meramente como diputados, cada cual defendía sus puntos de vista sin dejación ni de sus convicciones ideológicas ni partidistas, y era un escenario o un espacio importante para que con cara al país todo el mundo expresara libremente sus puntos de vista y fuera la gente la que en definitiva decidiera, resolviera. Pero yo creo que ese espacio se ha perdido, entre otras cosas porque hay una concepción distinta de lo que debe ser un parlamento donde no se habla, donde no se investiga, donde no se legisla, y que se ha convertido simplemente en una especie de apéndice del Poder Ejecutivo para todo lo que el Ejecutivo quiera. Pues el Parlamento pierde su esencia, y por eso es que allí no hay debate y por supuesto no puede haber intercambio. Ciertamente Nicolás Maduro fue jefe de la fracción de su partido en la Asamblea Nacional, yo lo era de mi partido, él después fue presidente de la Cámara y yo fui jefe de mi fracción. Bueno, y había debate, se discutía, e incluso a veces hubo encontronazos, pero al día siguiente todos entendíamos que era necesario hacer una tregua para intercambiar ideas y expresarnos cada uno lo que quería. Bueno, y así se hizo. Lamentablemente ahora no es así. ¿Cuál es entonces la hoja de ruta que Acción Democrática ve como la agenda que debe cumplir la oposición para este próximo semestre del año? Bueno, si nosotros hemos dicho y sostenido en la mesa, y yo creo absolutamente en eso, que la solución tiene que ser constitucional, democrática, pacífica y electoral, esa es la ruta, esa es la hoja de ruta que tenemos que transitar. Mira, y no hay que angustiarse porque a veces el país se preocupa mucho y empiezan los opinadores, los managers de tribuna, los que siempre declaran la guerra mundial desde el teclado para que esa guerra la peleen los hijos de los demás mientras ellos se queden en casa. Que los países atraviesan ciclos como estos y que los ciclos históricos nunca son lineales. Cada ciclo y cada proceso político tiene su propio desarrollo. Puede ser igual o parecido a otros o totalmente distinto, no lo sabemos. Ese es un proceso que se va viendo a medida que se vaya desenvolviendo. Bueno, y así las cosas es perfectamente posible, y hay demostraciones históricas de eso, como el Pacto de Punto Fijo, el Pacto de la Moncloa, la Concertación chilena, que fuerzas políticas dispares, contrarias incluso ideológicamente, y estoy hablando por ejemplo desde marxistas-leninistas hasta ultraliberales de la derecha más rancia, puedan ponerse de acuerdo para lograr objetivos políticos específicos. Es el caso de la mesa. En la mesa hay partidos de derecha, hay partidos que se dicen marxistas-leninistas, y nos hemos puesto de acuerdo y hemos logrado alianzas perfectas para la Asamblea Nacional, para las alcaldías, para las gobernaciones, con contadas excepciones, para elaborar un programa común, para escoger un solo candidato presidencial, en fin. Esa es la demostración palmaria, igual que pasó con la Concertación chilena, donde concurrieron los que le habían dado el golpe a Allende con los que defendían a Allende, y bueno, ahí está la Concertación chilena. Es perfectamente posible que sin que ninguna fuerza abjure o reniegue de su filosofía, de sus ideales y de sus intereses políticos, que son legítimos, porque en la política, como en la vida, como en la economía, como en todas partes, hay intereses, se pongan de acuerdo quienes tienen intereses dispares y hasta contrarios para lograr objetivos determinados. Eso es perfectamente posible. La oposición obviamente obtuvo un resultado electoral en abril donde tuvo un pico de votación muy alto, donde logró obtener 1 millón de votos que nunca había logrado obtener, por lo menos finalmente lo que el CNE dice en el resultado. Sin embargo, justamente
con el pasar de los meses, nuevamente pareciera que la oposición está otra vez sin un rumbo, sin una hoja de ruta clara, sino que varios factores están como cada quien utilizando su juego de su sector, de su partido, de su organización o de su agrupación. Justamente le pregunto, ¿cuál es la ruta y cuál cree que va a ser justamente la vía que va a utilizar la oposición en conjunto? ¿Y cómo está la mesa de la unidad justamente mira, en función a las elecciones municipales? Tú me haces una pregunta que es muy compleja porque tiene muchos aspectos y resulta muy difícil de sintetizar, ¿ok? La respuesta, digo. Bueno, la mesa, como antes te dije, tiene problemas porque es una diversidad de organizaciones. Yo creo que tiene clara su hoja de ruta. Todos sabemos para dónde vamos. Que siempre haya que hacer esfuerzos muy notables porque hay algunas organizaciones políticas, unas más que otras, que juegan a su propio interés, a mi manera de ver, de manera muy ciega y muy torpe, es otra cosa, pero seguimos hacia adelante aún en medio de esas dificultades. Ojalá todos tengan un nivel de comprensión lo suficientemente amplio como para darse cuenta que si jugamos cada uno a su particularismo y a su interés, nos va a costar mucho más llegar a una solución. Eso por un lado. Por la otra, mira, insisto, si nosotros hemos transitado, nosotros podemos evaluar como oposición cuándo nos ha ido bien y cuándo nos ha ido mal. Si con el atajo, si con la aventura, si con la elección, si con el entendimiento, si con el desencuentro. Nosotros tenemos clarito todo lo que nos ha pasado. Ahora, evaluar cómo y cuándo y de qué manera nos ha ido mejor, eso es muy fácil. Fíjate tú, hay una cosa sobre la que hay que reflexionar. Creo que el gobierno, aunque lo sabe, no lo admite. Durante los últimos 14 años, Chávez, que hiperpolitizó al país, trató de polarizarlo y lo logró, al punto de que el país sigue dividido en dos mitades, una más grande que otra. Nosotros decimos que la mitad nuestra es más grande que la del gobierno. El gobierno dice lo mismo, pero no importa. Son dos mitades igualmente grandes. No es posible gobernar el país de una mitad contra la otra. Por eso también te digo como cola de este pequeño comentario, porque voy a seguir con otras cosas, no es posible tratar de sustituir esta hegemonía con una contrahegemonía. O sea que vamos a sustituir la hegemonía que infructuosamente ha tratado de implantar el gobierno durante 14 años con una contrahegemonía. Eso sería reproducir este mismo desastre. Eso por una parte. Por la otra, si no se abre un diálogo para que todo el país se ponga de acuerdo sobre los problemas básicos que tenemos, que por supuesto debería resolver el gobierno, pero no los ha resuelto, sino que los ha agravado todos. Pero en caso de que nosotros lleguemos a ser gobierno sustituyendo a vamos a heredar esos problemas y el desastre. Tampoco será posible resolverlo sin diálogo. Es imposible que sin hablar de petróleo, de la política exterior, de los servicios públicos, de la inflación, de la economía, del costo de la vida, de la inseguridad, etc. Si no conversa, solo nadie puede. Ahora, yo no sé, sospecho, no voy a acusar a nadie, que hay sectores en el gobierno y en la oposición a quienes no les conviene que se dialogue. Por supuesto, yo creo que quienes más nos perjudicamos por la falta de diálogo somos de la oposición. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a hacer gobierno. Porque este es un gobierno que va a salir electoralmente. Cuando le toque medirse, va a salir. Entonces, ¿qué país vamos a heredar? Un país destrozado. Vamos a heredar que la Rusia que quemaron los comunistas cuando entraron los alemanes. Sí, a nosotros nos interesa dialogar para tratar de una vez de ir adelantando en cosas que se nos van a presentar como problemas cuando seamos gobierno. Ahora, volviendo al otro, Chávez hiperpolitizó al país y nos dividió, ciertamente, porque no quería admitir que el otro existía. Nosotros no podemos hacer lo mismo, el otro existe. Nosotros existimos, desde luego, pero también las fuerzas del gobierno, los que apoyan al gobierno, los que están de acuerdo con ese proyecto, también existen. Y nosotros no podemos gobernar cuando lleguemos a gobernar para nosotros y por encima de ellos o contra ellos, porque eso sería reproducir este mismo desastre. Ojalá se iniciara el diálogo. Diálogo no es negociación de trastienda, porque tú sabes, algunos
algunos inmaculados que creen que cada vez que los políticos hablan es para hacer alguna vagabundería. Bueno, el gobierno ha hablado con la iglesia. La iglesia no es ninguna vagabunda. Ha hablado con los empresarios, no son ningunos vagabundos. Ha hablado con los dueños de los medios, no son ningunos vagabundos. Si eso es lo natural. Ahora el gobierno insiste en hablar con todo el mundo, menos con la mesa. Que le guste o no le guste al gobierno, la mesa es la representación política de la diversidad política que existe frente a ellos o contra ellos. Así nos ignoren, existimos. Y eso no se lo puede quitar el gobierno encima. Es más, esa es una forma que tiene el gobierno de legitimarse. ¿Por qué el gobierno habla con la iglesia, con los empresarios, con los medios, con el presidente de Italia, de Francia, de Alemania, el de Haití? Con Obama tratan de hablar. ¿Por qué se reunió Howard con Kerry? Para lograr por vía colateral reconocimiento y legitimación. ¿Qué más legitimación que el gobierno diga, bueno, me voy a sentar a hablar con la oposición? Porque así las cosas la oposición no podría decir, yo no voy porque tú no eres legítimo. Pues tenemos que ir a hablar. De paso, en la mesa se nombró una comisión para que en caso de que el gobierno, en un alarde de sensatez, convoque a un diálogo nacional para hablar de los problemas del país, cara al país, no escondido, esa comisión vaya a conversar. Porque el gobierno existe. Cuestionado, que si no es legítimo, que si intentamos recurrir, lo que tú quieras, ahí están en Miraflores despachando y firmando los cheques. Esa es la verdad.